Patricia Vargas, buenas noches, ¿cómo ¿Qué estás? tal, Germán? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos los que nos siguen todos los domingos a estas horas. Muy contenta. Bueno, va pasando el tiempo y se va acercando la fecha en donde el soberano del pueblo paraguayo va a tomar su decisión, va a elegir a nuestras próximas autoridades del 2018 al 2023. Es así. Para eso ya vamos a empezar a hacer una ronda de entrevistas a los principales candidatos a los principales cargos, senadores, diputados, gobernadores y también candidatos a presidentes. Así, hoy va a estar con nosotros el ingeniero Juan Carlos Baruja, él es candidato del Partido Colorado a la gobernación en el departamento de la querida Paraguarí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches. Muy buenas noches, Germán, muy buenas noches, Patricia, a toda la audiencia y en especial a todos mis conciudadanos y conciudadanas del 9º departamento, mi saludo especial. Bueno, acá nos están viendo, Juan Carlos, en todo el país. Obviamente es un canal de aire que llega a todo el país. Contarnos, ¿qué contarnos de Paraguarí? ¿Qué puedes contarnos de Paraguarí? ¿Cómo es el departamento de Paraguarí? Bueno, Germán, audiencia, el departamento de Paraguarí, a mi criterio, uno de los departamentos más hermosos que tiene nuestra República del Paraguay. Cuenta con muchísimos recursos naturales, cuenta con una historia muy importante. De hecho, que el primer grito de la independencia de la República del Paraguay se produce el 19 de enero de 1811 con la batalla de Cerro Porteño, Cerro Mbaé, en la ciudad de Paraguarí, que vos conocés muy bien, que sos un conciudadano nuestro de Paraguarí. El fundador del Partido Colorado nació en la ciudad de Uicuí. El campamento Cerro León, donde se han reunido las tropas para defender la guerra de la Triple Alianza, está en el departamento de Paraguarí. Es un departamento, Germán, que tenemos muchísima historia, muchísimos recursos naturales, en donde los conciudadanos pueden estar visitando y también familias extranjeras, ¿verdad? Entonces nosotros queremos potenciar desde la gobernación de Paraguarí el sector turístico, aprovechando los recursos naturales, aprovechando la historia que tenemos. De hecho, que el turismo va creciendo en nuestro departamento, porque creemos que generando las condiciones podemos aún potenciarlo mucho más, y es algo a lo cual vamos a estar apostando muchísimo, Germán. Estamos muy próximos a la capital y al departamento central, estamos a un poco más de una hora, tenemos una buena conectividad, tenemos conexiones con el sur del país a través de la Ruta 1, tenemos con el centro, con Guairá, con Cazapá a través de la Ruta Paraguarí-Villarrica, y tenemos también conexión con el este justamente a través también de la ruta que va de Paraguarí hacia Piribehuí. Es decir, que tenemos una ubicación geográfica privilegiada que nos hace favorable para la instalación de empresas, industria, que es a lo cual también queremos apuntar mucho, Germán. Yo quiero hacer una administración departamental diferente, apuntar a que el departamento salga a venderse tanto local como internacionalmente. ¿En qué sueña Juan Carlos Baruja cuando piensa ser gobernador de Paraguarí? ¿Qué sueña otorgarle a ese departamento en los 5 años que podrías ser gobernador? Bueno, Germán, yo quiero aportar a mi departamento un poco la experiencia política y administrativa que he adquirido en los últimos 10 años, habiendo pasado por importantes cargos, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista administrativo. Desde el punto de vista administrativo estuve como intendente de la ciudad de Paraguarí durante 2 periodos, y en los últimos 4 años formé parte del gabinete del presidente de la República, don Horacio Cartes, primeramente como ministro asesor de lucha contra la pobreza durante un poco más de 2 años, y últimamente habiendo ocupado el cargo de ministro de Agricultura y Ganadería durante 22 meses. Todo eso, ese bagaje administrativo, más la experiencia política de haber sido presidente seccional de mi comunidad, voy por el 2.º periodo de ser miembro de la Junta de Gobierno, soy parte del comité ejecutivo del partido. Yo creo que estoy en un momento en el cual puedo aplicar esa experiencia, tanto política como administrativa, a favor del desarrollo del 9º departamento. Ahora, ingeniero, si por ahí el equipo de Mario Abdo Benítez Alista aún resulta ganador y decide nombrarlo de vuelta ministro de Agricultura, ¿usted aceptaría ese pedido? Yo no me planteé realmente, Patricia, Porque hay varias versiones al respecto. La verdad que primera que estoy escuchando, yo solamente estoy enfocado hoy por hoy a lograr el triunfo electoral el próximo 22 de abril y, como decía, aportar toda mi experiencia
administrativa, política, a favor de mis conciudadanos del noveno departamento. El noveno departamento es un departamento que aún tiene muchas potencialidades que pueden ser desarrolladas. Tenemos, por citar algunos desafíos, más de 4.500 jóvenes que están egresando año tras año del nivel secundario, jóvenes que tienen intenciones de estudiar, intenciones de ingresar al mercado laboral. Entonces, por eso yo decía, quiero marcar una diferencia en cuanto a lo que es una administración departamental, no solamente administrar los recursos que por ley recibe cada gobernación, sino salir a vender el noveno departamento a nivel nacional y a nivel internacional para que en ese departamento podamos potenciar y generar fuentes de trabajo. Mi gran preocupación y mi gran obsesión como gobernador va a ser la de generar fuentes de trabajo a mi departamento. Decía, al punto de vista turístico, tenemos muchísima potencialidad. Justamente estamos próximos a la Semana Santa, por ejemplo, en donde es tradicional que la gente visite la ciudad de Yaguarón, los cerros de Yaguarón. Pero aparte de los cerros de Yaguarón, nosotros tenemos la iglesia de Yaguarón, tenemos el museo. Lo que yo ambiciono es que, desde el punto de vista turístico, los 365 días del año, nosotros tengamos la presencia de turistas. En Zapucay tenemos la estación, el taller de ferrocarril que fue hecho por los ingleses, mismo la ciudad de Paraguarí, tenemos muchísimos recursos naturales, así también Ubicuí, Quindío, o sea, es un departamento muy rico en recursos naturales e en historia. ¿Cuál es la falencia? Germán, discúlpame, Sí. consultar, que hablamos mucho de la potencialidad de la que te gustaría enfocarte, pero ¿cuál es hoy la principal falencia en el departamento de Paraguarí? Bueno, yo creo que lo que hoy la gente más quiere es que haya más fuentes de trabajo. En todo mi recorrido político a partir de la interna y ahora en las elecciones generales, lo que más la gente quiere tener esa posibilidad de trabajar en su distrito y en su departamento. Que la gente no tenga que emigrar, porque hoy tenemos muchos que están emigrando hacia Central, hacia Capital, hacia el Alto Paraná o Itapúa, y los que tienen menos suerte van a la Argentina o a España. Y hay mucha gente que vive en Paraguarí y trabaja aquí en la capital y todos los días tiene que hacer ese viaje. Tenemos mucha familia, inclusive en las ciudades más cercanas, caso Yaguarón, caso Pirayú, que forma parte del noveno departamento, muchas veces son ciudades dormitorios, en donde tenemos muchos que están trabajando. Entonces creemos que generando esa potencialidad al sector productivo, podemos hacer que la gente trabaje. Hay muchas formas todavía de apoyar. Por ejemplo, Yaguarón, tenemos 500 familias que se dedican a la confección. Ellos tienen una asociación de confeccionistas y afines que están queriendo mayor apoyo, que ya han encontrado apoyo de parte del gobierno a través del Ministerio de Industria y Comercio, porque hoy nos están diciendo qué posibilidad hay de apoyarlo más, por ejemplo, con créditos, para que ellos puedan adquirir sus propias maquinarias para poder ser dueños, porque normalmente el 90% no son dueños de sus maquinarias, son maquinarias de sus patrones, como ellos lo dicen, entonces tienen un menor pago. En Carapeguá, por ejemplo, tenemos la artesanía del Poibí, en donde falta una mayor promoción, y así voy en cada ciudad que estoy visitando, estoy tratando de ver cuáles son esas actividades productivas de manera a potenciarlo y llevarlo a un nivel mucho más que genere ingreso y fuente de trabajo a la gente. La parte edilicia de la educación, ¿cómo está en el departamento? Bueno, Germán, de hecho que yo como gobernador voy a ser representante del Poder Ejecutivo en el departamento. Eso lo dice la Constitución. Yo en esas áreas, tanto educación como salud, quiero seguir los lineamientos que plantea el Poder Ejecutivo. Hoy por hoy, yo podría decirte, Germán, que ha mejorado muchísimo la infraestructura edilicia de las instituciones educativas. Eso ha venido a partir de las transferencias del FONACIDE, que exclusivamente en un alto porcentaje están destinadas a la educación. El 50% tiene que estar destinado a construcción de infraestructuras educativas y un 30% para el almuerzo escolar. Igualmente también en este último año el Ministerio de Educación ha llevado adelante un programa importante de inversión en cuanto a mejoramiento de instituciones educativas. Es decir, que estamos bastante bien, pero aún resta algunas instituciones, los cuales nosotros de la gobernación queremos llevar adelante. Yo no quiero superponer acciones, ni con los municipios, ni con el gobierno central. Lo que quiero es potenciar y llegar allí donde no llega el municipio o allí donde no llega el gobierno central.
Tu relacionamiento con los intendentes, bueno, los intendentes de esta hoy van a seguir hasta el 2020, así Sí. que tenés 2 años de relacionamiento con ellos. Yo, Germán, trato de tener muy buena relación con todas las autoridades y con toda la dirigencia, ¿verdad? No tengo ningún inconveniente con ningún intendente de mi departamento, ni inclusive de los otros partidos políticos. Tengo muy buena relación también, o trato de mantener buenas relaciones con todos los parlamentarios, diputados, senadores. Tengo una muy buena relación con nuestro próximo presidente, Mario Audo Benítez. Coincidimos plenamente en la necesidad, justamente estuvimos juntos el día jueves en el cierre de campaña de la hoy ya electa intendenta municipal de la ciudad de Quibdó, Patricia Corbalán, que envió mis felicitaciones a toda la ciudadanía de Quibdó y a nuestra intendenta. Hoy ganó el Partido Colorado en la ciudad de Quibdó. Y bueno, justamente estuvimos el día jueves, te decía Germán, y estábamos dialogando de la necesidad de trabajar juntos. Yo no quiero ser un gobernador que me vaya a pelear con ningún intendente o con ningún diputado o un senador. Lo que quiero hacer es trabajar por la gente, porque entiendo lo que hoy la gente quiere es que sus autoridades se preocupen de sus problemas. La gente está cansada de las peleas entre los dirigentes, la gente está cansada de que el dirigente esté preocupándose por tal o cual cargo y se desentienda sus necesidades del día a día. Y eso quiero hacer que sea mi prioridad, Germán. ¿Cuáles son los problemas de Paraguarí hoy? Y te decía, principalmente es generar más fuentes de trabajo. Nosotros somos un departamento que todavía expulsamos, tenemos un bajo nivel de crecimiento. Si miramos nuestra población de los últimos 40 años, no tenemos un gran crecimiento, consecuencia de que hay una expulsión importante todavía de ciudadanos que están saliendo por la falta de oportunidades de trabajo, por la falta de oportunidades de poder crecer en nuestro departamento. Por eso yo decía apuntar a la generación de trabajo como un eje principal. Y para eso apunto a potenciar las unidades productivas, tanto la parte de producción agrícola ganadera como la parte de mini industrias que tenemos, y generar esas condiciones para que vengan y se instalen en nuestro departamento industrias, empresas, fábricas que capten mano de obra local. Ahora, ingeniero, yendo un poco en mi caso, al plano político, si bien vos fuiste uno de los pocos que se enfrentó en la interna con el sector de Marito, siempre fuiste muy comedido en tus declaraciones, siempre buscaste inclusive pacificar esas peleas que había. Yo no sé si recordás, Germán, en el momento más candente del presidente Horacio Cartes con los campesinos, los opositores, fue el ingeniero quien puso un poco paños fríos a este tema. Pero, ¿cuál es tu opinión respecto a la dirigencia que hoy está todavía en medio de una trifulca política, que todavía no hay unidad? Estamos hablando de Calé, de Monjes, y el propio González Dar, esa pelea todavía que la dirigencia, ¿eso traspasa, llega hasta la parte de la dirigencia de base, por decirlo de alguna manera? Bueno, yo por eso te decía, yo creo que hay todavía tal vez algunos dirigentes que no estén interpretando lo que la gente quiere. Yo lo que entiendo, y eso lo noto en mis recorridos, en mis caminatas, mis visitas casa por casa, en las reuniones donde le damos también participación a la gente, a que hable, que opine. La gente lo que quiere es tener autoridades que se preocupen en la solución de sus problemas. La gente está cansada de los políticos que se pasan peleando entre sí solamente por sus intereses personales o sectarios. Entonces yo creo que en la medida que la dirigencia política o el dirigente no interprete lo que la gente quiera, va a ir quedando atrás en cada una de las elecciones. Entonces yo creo que hoy cada elección nos da una enseñanza en la cual cada vez la gente tiene esa capacidad de elegir, cada vez la gente se da cuenta que él con su voto decide. Y eso es muy importante y eso es lo que está ocurriendo. Por eso nuestra propuesta y tiene que ser apuntando a la gente y por sobre todo cuando uno llega a los cargos, trabajar para dar respuesta a la gente, ¿verdad? ¿El cierre de campaña va a ser en Paraguarí, ministro del Partido Colorado? Así es, Germán, ya nos han comunicado el Comando Central del Partido que el cierre de campaña va a ser en el departamento de Paraguarí y en la ciudad de Paraguarí. Yo creo que ha sido una elección excelente desde mi punto de vista porque geográficamente estamos bien ubicados. Tenemos muchas rutas que no conectan, como te decía, estamos a 50 a 60 kilómetros del departamento central, capital, estamos alrededor de departamentos muy importantes. Y el departamento de Paraguarí, yo estoy muy confiado que podemos dar la mayor diferencia porcentual a favor de la lista 1. Hoy las mediciones que nosotros estamos manejando nos dan muy buenos números, pero eso hay que seguir trabajando y eso hay que materializarlo el día 22 de abril.
¿Qué número maneja Juan Carlos? Bueno, realmente, Germán, en algunas encuestas estamos inclusive llegando al 50 puntos arriba en todas las candidaturas, tanto a nivel de presidente, lista de gobernación, diputaciones, nos dan números muy auspiciosos, pero nosotros queremos no concentrarnos en esos números, sino seguir trabajando. Nos queda un poco más de 28 días de trabajo intenso. Sentimos día a día que esto va creciendo. Nosotros sentimos, Germán, inclusive que afiliados de otros partidos, el Partido Liberal, el Partido UNAC, gente del Frente Guazú, tiene mucha adhesión hacia el proyecto de la lista 1. Vemos que quiere votarle mucho a nuestro candidato a presidente. También en mi caso en particular, los números nos dan en ese sentido. De hecho que en mi gestión, Germán, tanto como intendente, como ministro de Agricultura, nunca miré el color de la gente para poder pasar la mano. Y eso un poco yo creo que lo que hoy se refleja en las mediciones que estamos teniendo, ¿verdad? Vos sabías, Patricia, que en las primeras elecciones municipales de la era democrática en el año 1991, en la ciudad de Paraguarí, los 9 concejales municipales eran colorados. Los únicos, o sea, El Partido Liberal no era le dio una para meter concejalía ninguno. totalitaria. No le dio ninguno. Bueno, hoy esa realidad y cambió, ¿verdad? Pero sigue siendo mayoría del Partido Colorado, pero Sí. ya no tiene ese nivel de mayoría. Pero vos recordás eso, Juan Carlos. Así mismo, por eso se dice a Paraguarí, colorados a viento norte hasta Paraguaribe. Ese es un refrán muy conocido y nosotros vamos a tratar de que ese refrán siga tan vigente. Siempre en todas las elecciones generales el departamento de Paraguarí ha dado importantes márgenes a favor de la lista 1 y bueno, nuestra intención es que eso sea así de vuelta al 22 de abril y tenemos mucha confianza, Germán, como te decía, nuestro candidato a presidente Mario Abdo Benítez realmente genera muchísima adhesión, eso lo verificamos el día jueves cuando tuvimos que prácticamente se atrasó 1 hora nuestro cierre allí en Quequegó porque no podíamos avanzar, la gente que quería un abrazo, quería sacarse fotos y bueno, estamos muy entusiasmados realmente, Germán, y muy confiados en que vamos a salir gananciosos y por sobre todo que Mario Abdo Benítez va a hacer una gran gestión, proseguir las buenas acciones del gobierno del presidente Cartes, poder concretar algunas cosas que no se han podido llevar adelante en este periodo y bueno, así ser útiles a la gente y generar ese bienestar y mejorar la calidad de vida, que es lo que la gente espera de la dirigencia política. Ahora, ingeniero, hablan ustedes de estas varias encuestas que coinciden en su mayoría de que el Partido Colorado va a perder bancas, al menos entre 4 a 5 bancas. ¿Llegaron a analizar a nivel dirigencial esta situación? ¿Y Sí, qué van a hacer al respecto? ¿Qué están nosotros haciendo? creemos que estamos mejorando día a día. De hecho, que a las mediciones nos dieron un poquitito complicada en la parte de senadores. Lo que vamos sintiendo un poco es que esto se va enderezando y tratando de ajustarse y llegar a los números que tenemos en cuanto a lo que es la presidencia, a la lista de gobernación, a la lista de diputados. Tenemos 28 días para poder, en base a un trabajo, hacer que los números que tenemos en los demás sea también los mismos números del Senado. Pero la diferencia en diputados no se da, ¿verdad, Juan Carlos? O sea, digo, la menor cantidad de votos que se da Sí. según todas las encuestas en Senado no ocurre lo mismo en diputados. No, las mediciones nosotros tenemos en el departamento, tenemos muy buenos números también para la lista de diputados, ¿verdad? Donde tenemos más dificultades, que creo que es algo que se reproduce a nivel país en el tema de senadores, ¿verdad? Pero como te decía, Germán, ¿Y qué dice la gente, Juan Carlos? ¿Por qué? Porque vos hablas, me imagino, cuánta gente por día, no sé cuánta gente por día hablas, pero ¿qué te dice la gente? ¿Qué explicaciones te da para decir que no va a votar a la lista del Senado? Bueno, de hecho, Germán, también todas las informaciones que hoy se publican en la prensa tienen su impacto, ¿verdad? Hoy por hoy estamos muy conectados a través de las redes, la gente tiene información al instante de lo que ocurre a nivel país y bueno, los hechos ya que de conocimiento público han golpeado un poco, ¿verdad? Pero nosotros, te reitero, Germán, sentimos que los números van mejorando. ¿Por qué también, Germán? Le explicamos a la gente que Marito necesita mayoría propia en diputados y en senadores, que es la realidad, ¿verdad? Por más buen proyecto que tenga nuestro próximo presidente, y estoy seguro que es así, va a hacer muchas cosas, No sirve. si no tienen la aprobación en diputados y en senadores, esas buenas ideas van a quedar ahí, en la intención. Y finalmente, ¿quién es la persona o quiénes son las personas que van a sufrir? Y la ciudadanía, por citarte un ejemplo, el proyecto de tercera edad, que en este gobierno prácticamente se ha duplicado, más que el doble, se ha triplicado. Hoy tenemos más de 150.000 personas que reciben el beneficio de la tercera edad. De 50.000 que teníamos 5 años atrás, hoy estamos 150.000.
¿verdad? Lo mismo ocurre con Tecoponá, que estábamos 70.000, hoy estamos superando los 170.000. Pero hay otros 150.000 a 200.000 adultos que están todavía pendientes de recibir este beneficio. Cuando Marito lo plantee una ampliación al presupuesto de tercera edad, ¿dónde tiene que votarse para su aprobación o su rechazo? En diputados y en senadores. Entonces, ahí es la importancia de tener mayoría parlamentaria y eso vamos nosotros explicando, Germán, y eso hace que la gente vaya comprendiendo y yo creo que vamos a terminar de muy buena manera en cuanto a esas listas de senadores. Buena lógica, Patricia. Exactamente. Tiene lógica, pero vamos a ver qué pasa. Tiene Porque hasta lógica. ahora todas las encuestas, aquellas encuestas que le dan Buen ganador a argumento de Marito campaña. y las encuestas que le dan ganador a Efraín, obviamente contradictorio de punta a punta, 15 puntos a favor de Marito, 15 puntos a favor de Efraín. Pero cuando llegas a mirar la lista del Senado, coinciden en la pérdida de bancas de la ANR, De la ANR. por ejemplo. Y consiguen la fortaleza de Lugo. Eso, coinciden Todos en eso. coinciden en la fortaleza de Lugo. Exactamente. Bueno, Juan Carlos, a la gente que te ve del departamento de Paraguarí, bueno, de todo el país, Bueno, ¿qué le decís para que vote a la lista 1 para gobernador? Bueno, a todos los conciudadanos que no es ni del país, porque yo sé que hay paraguarienses en todo el país y bueno, algunos que tienen sus familiares que están en otro departamento y en especial la gente de mi departamento les pido ese voto de confianza el día 22 de abril por la lista 1, que hagan de mí su próximo gobernador para poder trabajar incansablemente por cada uno de ellos, para poder darle mejores condiciones de vida a mis conciudadanos y potenciar aún mucho más ese hermoso departamento que es el departamento de Paraguarí. Muchísimas gracias, Germán, Patricia y a toda la audiencia por estos minutos que me hacen conectar más rápidamente con miles de conciudadanos que tal vez no pueda llegar ya de aquí al 22 de abril y esta es una manera magnífica para mí de comunicarme con ellos. Gracias, Juan Carlos. Muchas Gracias. gracias. Patricia, Bueno, tenemos que hacer, creo, una Una breve pausa. Creo que Sí. tenemos que... ¿Te parece? ¿sí? ¿No tenés nada vos? No, no tengo nada. No, no tenés nada. Bueno, breve pausa y volvemos. Bueno, Patricia, cada vez que estamos en elecciones, me viene a la mente o me imagino lo que habrá sido el Monte Pénix, ¿verdad? En la ciudad de Atenas, cuando hace 2500 años el hombre votó por primera vez en la historia. ¿Qué momento habrá sido en aquel entonces? Y bueno, un momento parecido a eso, obviamente con otras cifras, con otras características, están viviendo hoy en día. Nos visita en este momento el equipo de Compromiso Ciudadano, que a riesgo de parecer propagandista, es un equipo de lujo, Patricia. Sí. Es un equipo de lujo por las personas que la componen. Acá no hay ese candidato que le escondemos o que queremos esconderlo, a ese candidato al cual la gente reclama que se le saque de la lista, ni nada que Gente se le nueva parezca. dentro de la política, ¿verdad? No es el rostro que estamos acostumbrados a ver dentro de la política, porque generalmente siempre es la misma gente, las mismas caras, ¿verdad? En algunos casos bien, en otros casos gente que ya decepcionó. En este caso gente nueva y que salió muy bien de algunas instituciones, por ejemplo, como es el caso del señor que está a mi derecha, por ejemplo. Exacto. Vamos a saludarlo. Don Enrique Bendaña. ¿Cómo está, don Enrique? Buenas noches. Buenas noches, un saludo para vos y tu audiencia. Guillermo Ereque, buenas noches. ¿Cómo Buenas estás? noches, Germán. Buenas noches, Patricia. Buenas noches a la audiencia. Un gusto estar aquí. José Altamirano, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches a usted, por favor aquí a mi distinguida y a toda la audiencia, por favor. Entonces estamos aquí y solamente queremos presentarnos
y estar a lo que ustedes nos requieran. Bueno, los tres son parte de un equipo. El señor Enrique Bendaña es candidato número 2 de Compromiso Ciudadano, Guillermo Hereque número 3, José Altamirano número 4, así que son parte del mismo equipo. Hay un video en donde le presentan a cada una de las tres personas que nos acompañan en este momento. Vamos con Enrique Bendaña, por favor. Enrique Bendaña es uno de los nombres estelares que presenta el Movimiento Ciudadano Lista 10 para el Senado a ser electo el próximo 22 de abril. Abogado y empresario, don Enrique es un hombre consustanciado con el trabajo social, gremial y de proyección hacia los demás. Enrique Bendaña es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Asunción. Durante varios años fue docente de la UNA, también director del Centro de Adiestramiento en Servicio. Ejerció, asimismo, la docencia en la Universidad Católica, donde es profesor emérito. Asunceno de nacimiento, hombre sumamente activo, políglota, con dominio de varios idiomas y una carrera en la que sobresalen las labores directivas en fundaciones, entidades de diversa índole, privadas y oficiales. Bendaña se postula hoy como candidato a senador por el Movimiento Compromiso Ciudadano Lista 10. Su presencia en el Senado, sin lugar a dudas, dará jerarquía a este cuerpo legislativo que en los últimos años ha carecido de ella. Su hoja de vida, su formación humana, académica y profesional, lograda en exigentes centros de estudio de nuestro país y del exterior, avalan la experiencia de Enrique Bendaña como una personalidad que ha dejado de lado la comodidad de su hogar y de sus cargos en el sector privado y se lanza al escenario de la política nacional para aportar lo suyo. Hombre de familia, de fe y de acción solidaria, Enrique Bendaña aparece en la vida política en plena madurez, con todo su bagaje de hombre íntegro y su capacidad intelectual, con el fin de colaborar en la patriótica tarea de devolver a la Cámara de Senadores el señorío que ha perdido y la honorabilidad que hoy no posee. Don Enrique, la pregunta que me lo echó el fin de semana cuando me preparaba para esta entrevista. ¿Por qué se metió a la política, don Enrique? ¿Qué le movió, don Enrique? Realmente es importante una muy corta anécdota. Lastimosamente murió hace poco tiempo mi amigo Ramiro Domínguez. Él me visitó unos 6 meses antes de su muerte y me dijo: Enrique, no podemos seguir en la gradería, tenemos que ir a la cancha. Esta gente está haciendo lo que se le antoja con nuestros presupuestos, con nuestra gente, con nuestras leyes. Es hora de entrar. Le dije: Ramiro, toda la vida me dijiste que la política ensucia. Y me dijo: sí, pero cambié de idea. A tus 86 años cambiaste de idea, Ramiro, le dije. Y me dijo: sí, cambié de idea. Lastimosamente se me fue y no me puede ayudar en esta campaña. Pero si me preguntas realmente mis motivos para entrar en esto, en este lío, te voy a decir que lo hago porque quiero que mis hijos y mis nietos vivan en este país. Y si no hacemos algo para cambiar las cosas en este país, vamos a tener que irnos todos al extranjero, aunque más no sea por el dengue. El dengue es un problema de educación, un problema de higiene. Así que realmente estoy en esto por mis hijos y mis nietos. Bien que me gustaría quedarme en la casa sin hacer nada, pero lo hago con gusto. Y bajó. Bueno, a ver si podemos ver en este material quién es el señor Guillermo Hereque. Nacido hace 62 años en la ciudad de Encarnación, Guillermo Hereque se siente un ciudadano común, según afirma constantemente. Proveniente de una familia numerosa, donde su madre fue un eje fundamental, Guillermo aprendió desde pequeño el valor del trabajo, del sacrificio y del estudio. No le amilanaron las dificultades, superó obstáculos y hoy tiene un lugar destacado en nuestra sociedad. Puede mostrar con orgullo el fruto de su esfuerzo que él proyectó para beneficio de cientos de familias paraguayas desde la generación de empleos genuinos y de calidad.
Pese a todo lo conquistado y de la tentación de disfrutar ya de una vida cómoda, ahora se puso como objetivo ampliar su proyección de servicio a la sociedad. Por eso, se lanzó como candidato a senador por el movimiento Compromiso Ciudadano Lista 10. Afirma que lo impulsa el amor a sus nietos, amor que él traslada a niños y niñas del Paraguay, en el afán de contribuir para que ellos reciban un país mejor y más justo que el que tenemos hoy. Ereque conoce de las luchas a favor del Paraguay. Como naviero, ha enfrentado a escala internacional a quienes han querido imponer a nuestro país sus humillantes condiciones para navegar la hidrovía Paraguay-Paraná, la autopista fluvial que liga a nuestro país con el mundo, y venció en esa pugna trascendental. Su labor social, aunque desarrollada con discreción, ha trascendido a través de su presencia permanente y solidaria en diversos organismos y varias entidades. Guillermo Ereque se define como un hombre de fe, de principios sólidos, con un pasado que resiste archivos y con un futuro en el legislativo donde promete acción honesta y eficaz. En tu caso, Guillermo, ¿por qué entraste en la política? Muy simple, Germán, te lo voy a decir en 2 palabras. Se necesitan actitudes heroicas en este momento en el Paraguay. Ya no más la frialdad de estar sentados mirando desde afuera lo que pasa y cómo nos roban nuestro dinero, nuestra esperanza, el futuro de nuestros nietos, como decía mi querido amigo Enrique. Entonces, no podemos quedarnos ya esperando a que las cosas mágicamente mejoren en este país. Hay que ir a la cancha, empezar a trabajar allí. Y eso es lo que queremos hacer con este maravilloso equipo de estos 2 hombres que hoy nos acompañan y el resto de la lista, que de verdad es una lista maravillosa, como decía, una lista con mucho peso, una lista poderosa, una lista potente es la que tenemos. Por eso estoy aquí. ¿Qué temen de la política, por ejemplo, hoy al entrar? O sea, tienen ganas de entrar a cambiar, pero ¿a qué le tienen miedo estando ya dentro de la política? Honestamente, después de haber estado dando vueltas en las redes sociales en los últimos 3 meses, nos tienen miedo. Esa es la realidad. Nosotros no le tenemos miedo a nadie. Yo le he golpeado la mesa al presidente Nicanor Duarte Fruto cuando él había asumido hacía 2 meses nada más por una discusión que tuvimos. No tuve problema en enfrentarme con el presidente de la República. Y yo fui quien le recomendó al presidente en ese momento que respete la dignidad del cargo que estaba ejerciendo y que no se lo apropie. Esa es la cosa, eso es lo que yo quiero en este país, que las instituciones sean lo que valgan y las personas estén al servicio de la institución, no se apropien de las instituciones y no las quieran llevar por delante como ocurre con todos los políticos. Y hoy no tengo problema en hacer lo mismo con todo el que se me ponga enfrente. Está con nosotros también el doctor José Altamirano y bueno, la gente le recuerda mucho a él por haber sido, no sé si el único o por lo menos el último en la historia reciente que haya renunciado a la Corte Suprema de Justicia estando en el cargo, Patricia. Este es el doctor José Altamirano. El doctor José Altamirano es uno de los más destacados hombres de leyes del Paraguay en la actualidad. Reconocido por su solvencia intelectual y moral, ha sido miembro de la Corte Suprema de Justicia. En el año 2009, tras cumplir su mandato como ministro de la Corte y fiel a su juramento, abandonó el cargo en el cabal cumplimiento de la disposición constitucional. Hecho hasta hoy recordado en este país, donde las autoridades buscan permanecer en los cargos a una costa de la legalidad. Natural de la localidad itapuense de Coronel Bogado, el joven José un día se dispuso a abrirse camino en la vida mediante su esfuerzo. Trabajador y estudioso, llegó a ser doctor en ciencias jurídicas, ministro de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la Comisión Nacional de Codificación, entre otros altos cargos que ejerció luego de haber estudiado aquí y en el extranjero, y luego de ejercer la docencia y publicar varias obras jurídicas. Como ciudadano, está siempre buscando la manera de ser útil a la sociedad paraguaya. Y aquí lo tenemos, integrando el movimiento Compromiso Ciudadano de la Lista 10, listo para ocupar un cargo en el Senado de la República toda vez que el voto ciudadano así lo decida. Será, sin lugar a dudas, un lujo como senador,
En un momento en el que el legislativo carece en buena medida de las virtudes que adornan al doctor Altamirano: calidad intelectual y probidad. Veterano de tantas lides jurídicas, llega con ideas renovadas y prácticas basadas en la decencia. Sostiene que esta es una hora crucial para nuestro país, casi un momento extremo. Y en ese marco, el doctor Altamirano afirma que está dispuesto a dar todo de sí por un Paraguay que merece tener en el Congreso a sus mejores personalidades. El doctor José Altamirano, Patricia, es candidato número 3 de la lista. Muchos le pidieron que sea candidato al doctor y Mucho finalmente desistió, aceptó mejor. ¿Por qué finalmente entras en la política, doctor? Porque quiero servir. Y creo que estoy todavía en condiciones de hacerlo. Quiero llegar al Senado porque quiero intentar representarlos adecuadamente. Y quiero que esa institución tan formidable como es el Congreso Nacional vuelva a tener la credibilidad necesaria para que las instituciones y el propio gobierno pueda tener un gerenciamiento mejor. Quiero y sueño un poder judicial mejor y más fiable, pero para ello necesitamos que los jóvenes se capaciten adecuadamente y también apuesten por la honestidad. Estos dos valores hoy no están evaluados o están subevaluados. Por tanto, desespera a muchos que concursan para los cargos de funcionarios como para magistrados que no se los tenga en cuenta por su condición de estar bien capacitados y formados. Tanto la capacitación, el mérito, debe volver a tener su rol fundamental junto con la idoneidad y la honestidad. Quiero mejorar la legislación en nuestro país, que está muy dispersa, y sobre todo en los aspectos de la seguridad social y del trabajo. Legislaciones dispersas y mal realizadas. Acá necesitamos fomentar el trabajo digno y el trabajo sostenible. Y el cuarto punto que tengo la intención es: quiero ejercer el control del dinero público por un presupuesto racional y gerenciado adecuadamente. En esto necesitamos la colaboración de todos para que ese dinero que es tuyo sea bien empleado y que permanentemente tanto la Contraloría General de la República como nosotros, si llegáramos a ser senadores, controlemos para que tu dinero no sea malversado y sea destinado para aquellos propósitos que han sido pergeñados para el mejor bienestar de nuestros conciudadanos. Muy bien. Tenemos 3 discursos fuertes ya, Patricia. Exactamente. Muy fuertes los realmente. Casi es como diciendo: señores, muchas gracias. No. Bueno, don Enrique, si te sentás en el Senado, si finalmente la sumatoria de la voluntad popular te lleva a vos a ocupar un curul en el Senado de la Nación, ¿cuál sería tu eje principal de acción? Sin lugar a dudas, puedo contestarte que el eje principal debe ser y será el tema de la educación. Si uno mira las encuestas, se fija que a los ciudadanos lo que más le importa es la falta de empleo. Y la seguridad está en 3.º o 4.º lugar, increíblemente, en algunas encuestas que he visto. Y el tema de educación es vital porque en muchos casos hay empleo, pero la gente no está capacitada. Para darte una idea, pienso que en educación tenemos que hacer sin dramatizar, repito, tenemos que hacer una revolución. La simple reforma ya no nos hace llegar a tiempo. Paraguay está en el lugar, creo que 124 o 134 entre 200 países. Tenemos que cambiar eso radicalmente. Y para decir que no dramatizo al decir revolución, te doy una cifra nada más. El 25% de nuestros alumnos están en bachilleratos técnicos. El resto son bachilleres comerciales, bachilleres humanísticos, que cuando se van a pedir empleo, yo soy empresario,
y te da pena cuando uno le pregunta al muchacho, le pregunta, ¿qué sabes hacer? Y realmente con un bachillerato humanístico no sabe hacer nada que sirva para el trabajo. Es decir, que nuestra educación no está preparada para que los jóvenes salgan aptos para adquirir o tomar un empleo. Entonces, cuando hablo de revolución, estoy diciendo que tenemos que invertir esta relación. El 75% de los bachilleratos tienen que ser técnicos y el 25% tienen que ser bachilleros humanísticos. Por lo tanto, me van a decir que los bachilleratos técnicos son caros, que las máquinas son caras. Ya escuché varias veces en el ministerio ese tema. Pero si vamos a gastar dinero o invertir dinero en algo, tenemos que hacerlo honesto. Esta es la base para que la gente tenga un trabajo digno y no tenga que ir a las calles a buscar la droga o la bebida o algún tipo de cosas. En segundo lugar, quiero resaltar que nuestra educación se hace completamente en castellano y nuestros niños monolingües guaraníes son casi el 40%. Estos niños van a la escuela, se les enseña castellano y a los 6 meses más o menos se retiran del sistema, el sistema los expulsa. Entonces estoy proponiendo, como ya se hizo antes en el ministerio, después a un ministro se le ocurrió que eso no era bueno, lo sacó, no hay políticas educativas. Entonces estamos con que ya se sigue enseñando en español y no se enseña en guaraní. Y lo que estamos haciendo es, estamos formando niños nilingües, es decir, ni español ni guaraní. Son niños que son casi analfabetos funcionales. Las últimas encuestas, los últimos exámenes con alumnos del tercer grado en el Ministerio de Educación demuestran que el 59% de los niños sabe leer y escribir, pero no entiende lo que lee y escribe. Es decir, que son analfabetos funcionales. Tenemos que cambiar eso porque de otra manera esos niños que al mismo tiempo tomaban un examen de matemáticas y se aplazó el 72% en matemáticas, yo pensé que era un examen muy difícil y resultó que eran exámenes sobre las 4 operaciones fundamentales. Es decir, que esos niños son analfabetos funcionales y son candidatos a la pobreza. Es decir, que son los niños a los cuales vamos a tener que darle alguna forma de subsidio, ¿verdad? Veo que están mirando su hora aquí, Germán. Sí, estamos mirando la hora. Entonces, bueno, lastimosamente en televisión sí. no cuentan los minutos, cuentan los segundos, don Enrique. Segundos. Así es lapidario son, bueno, los segundos. Entonces voy a decir 2 cosas más nada más. Pienso también, y veremos si me das tiempo en algún otro programa, pienso que deberíamos triplicar nuestra inversión en educación, no solamente duplicar. Estamos invirtiendo en este momento el 3,6%, algunos dicen el 4% del Producto Interno Bruto en educación. Deberíamos llegar por lo menos al 8% que tiene Costa Rica o el 7% que dice UNESCO que tendríamos que tener, y no tenemos que parar hasta esto. Pero ustedes van a decir, ¿y qué pasa? Estoy seguro que ahora el Ministerio de Educación no está en condiciones de invertir bien ese dinero. Tenemos que hacer, como decía recién el doctor Altamirano, tenemos que controlar el gasto del ministerio, tenemos que hacer una especie de pacto nacional en materia de educación e ir dándole dinero al ministerio en tanto cuanto lo pueda gastar bien. Es decir, no simplemente que se le dé el dinero y se llene de esos funcionarios públicos, ¿verdad? Y la última cosa, quiero, si es posible, no me vaya a cortar, Germán. No, tranquilo, disculpe. No, perdón. No, el tema es que me gustaría, si es posible, duplicar el salario de los maestros, y esto no es populismo. Duplicar sería aquellos maestros que se capacitan, aquellos que estudian, aquellos que nos traen sus diplomas. No me importa pagarles el doble a esa gente con tal de que enseñen a nuestros niños. Estos niños están saliendo sin ninguna preparación. Y más adelante espero que me invites otra vez para darte más ideas. Sí, gracias. La verdad que lo último es lo mejor, me parece. Germán, yo le quiero aprovechar la presencia del doctor Altamirano a consultarle esta propuesta que hizo el Poder Ejecutivo para que Alicia Pucheta sea candidata a la vicepresidencia de la República y posteriormente presidenta. En tu experiencia, con tantos años en la máxima instancia judicial, ¿ella debería renunciar al cargo o pedir permiso nada más, doctor? No sé si mi opinión vale tanto, pero yo voy a opinar, y ojalá que para la doctora Alicia Pucheta sea la guinda de su carrera. Pero también debo decir que mi opinión es que necesariamente debe renunciar. Y debe renunciar por una circunstancia simple. Ningún magistrado puede ser siquiera candidato a presidente o vicepresidente.
Candidato no puede ser, Sí. menos lo puede ser titular. Segundo aspecto, si se pide permiso no se pierde la investidura. Por tanto, no se puede de ninguna manera apostar al tercer punto, más delicado todavía, que es la suma de poderes del poder público en una persona. Estos son fundamentos demasiado delicados por los cuales, si bien a mí me gustaría que la doctora Alicia Pucheta, como le digo, culmine su carrera como una especie de guinda a su larga carrera, que son más de 35 años, pero el dilema que se le presenta es que necesariamente tiene que renunciar. Y no me gustaría que ya aparezcan nuevamente intérpretes que van a encontrar supuestamente la posibilidad de que no debe renunciar y que van a encontrarle vías que no son precisamente serias. Y no me gustaría que la involucren en ese tipo de cosas. Entiendo. Guillermo, en tu caso, ¿cuál sería tu primer objetivo de llegar al Senado de la Nación? Bueno, yo creo que tomaría algo de lo que decía el doctor Bendaña, pero sobre la base de una experiencia personal. Ustedes saben, yo estoy en el área de navegación, hablaron del tema hidrovía, hablaron de lo que es el tema de la logística fluvial de Paraguay. Yo tengo un astillero en sociedad con la gente con quien trabajo hace muchos años y hoy tengo trabajando conmigo 400 personas en ese lugar. Y para poder tener soldadores navales he tenido que abrir una escuela propia en el propio astillero nuestro para que podamos formar a la gente. El país no me ofrecía eso. Entonces, ¿cómo desarrollar una industria naval si el país no te provee la mano de obra apropiada? El día que empezamos la construcción del astillero físicamente, abrimos la escuela para soldadores, pusimos un profesor especializado en el tema internacionalmente y formó a la gente. Entonces, de ahí los sacamos en el periodo de 8 meses que tardó en empezarse a construir la primera embarcación, sacamos los primeros soldadores certificados internacionalmente para nuestro astillero. Esa es una realidad en el país. El país no te provee mano de obra para nada prácticamente. Entonces, es un problema serio, porque hay un astillero, colega mío, muy grande, que se instaló aquí en Paraguay con una inversión importantísima y hicieron un convenio con una institución del Estado para que le formara a los soldadores y cuando llegó la hora de soldar no estaban en condiciones de hacerlo. Eso no puede ser. Eso es una locura. El país no puede hacer ese tipo de cosas. No somos serios en eso. Eso es lo que tenemos que llevar y yo quiero desde el Parlamento trabajar en ese tipo de cosas. Que esta experiencia que yo tengo en esta industria naval, que es una industria absolutamente rara en este país, esas son industrias de países desarrollados, de países del primer mundo, son la industria naval, es una industria pesada. Acá son todas pequeñas industrias las que hay. Entonces yo quiero llevar esa experiencia y multiplicar por 1000 si es posible, que en cada punto del país haya un proyecto industrial y que el país le provea mano de obra sin necesidad de que el empresario tenga que salir desesperadamente a solucionar el problema. Eso es lo que yo quiero hacer como una de las tantas cosas que hay para hacer en el Parlamento. Nosotros somos la tercera flota del mundo. Sí, en embarcaciones fluviales. Embarcaciones fluviales. La primera es la del Mississippi, son como 40.000 barcazas y algo así como 4.000 y pico de remolcadores. La segunda flota es la del Río Amarillo en China, donde hay de barcazas hay unas 11.000, 12.000 más o menos que están censadas. Y luego está la flota paraguaya que tiene cerca de 3.000 barcazas fluviales navegando y unos 300 remolcadores hoy. Lógicamente la distancia entre Estados Unidos y Paraguay es grande, pero somos la tercera. Pero es un fenómeno nuevo ese, Guillermo. Se dio básicamente en la segunda mitad de la década de los 90 y en todo el siglo XXI, digamos. Fue un fenómeno de 20 años. Es un fenómeno de 20 años, que fue impulsado por la necesidad de Paraguay de exportar su producción granelera y el cierre del corredor de transporte hasta Paranaguá por causas internas de Brasil, como el tema de prohibir los transgénicos y demás, que cortaron la vía de Paraguay para salir con su producción al océano. Entonces se tuvo que inventar salir por el río. ¿Y este puerto de Concepción va a incrementar eso? Sí, por supuesto. Ese puerto puede captar muchísima carga de Mato Grosso y Mato Grosso Sur, que es el área donde tiene un alcance, digamos, todavía razonable en cuanto a costo logístico. Y yo creo que desde ese puerto se podría llegar a transportar entre un 50 y un 70%
del equivalente a todo lo que exporta Paraguay hoy. O sea, si Paraguay exporta 9 millones de toneladas, ahí se pueden sacar 6 millones fácilmente. Bueno, y en tu caso, doctor, ya dijiste más o menos cuáles serían tus objetivos primordiales, pero en derecho hay muchísimo que hacer. Si yo te pido que me digas un solo aspecto de lo que vos, me imagino a la gente que le va a forzar si está ahí, doctor. No ¿A qué mucha gente le va a forzar? No, a pensar, digo. No, forzar a pensar. Yo lo que quiero es contribuir a generar credibilidad y que quienes votan por nosotros puedan fiar en nosotros. Y nuestra historia de vida ha dado testimonio de que hemos sido coherentes. Esto les da la señal de que no les vamos a fallar. Y entonces eso sería bueno que pudiéramos conseguir. Generar en el Parlamento la credibilidad de la ciudadanía, que es fundamental. Y a partir de ahí, si llegáramos a tener suficientes personas que llegan a acceder al cargo de senador, podamos contribuir seriamente a la gobernabilidad. Y llegada a la gobernabilidad, ser los mejores custodios de la gobernanza. Gobernanza que significa el buen gobierno y el control estricto del presupuesto y el dinero público, que es tu dinero. Por eso es que confiamos en que hemos de recibir el voto de la ciudadanía para que se sientan que van a ser dignamente representados y puedan confiar en sus representantes. Bueno, yo no sé, Patricia, si es factible, ¿verdad? Pero organizar un multidebate con estos niveles de senadores sería lindo, ¿eh? Sería el Senado de otras épocas. Volveríamos a otras épocas. A otras épocas, ¿verdad? Sí, es fácil así. de creer eso. Señores, muchas gracias. Muchas gracias, don Enrique. Muchas gracias, Guillermo. Germán, por el tiempo. Muchas gracias, doctor. Bueno, Patricia, ahora nos visita una señora que no necesita muchas presentaciones. No. Es muy conocida, sobre todo en el ámbito de los derechos humanos, por ejemplo. Los derechos humanos. Olga Ferreira de López. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está, Olga? Buenas noches, Germán. Buenas noches, Patricia, y a todos los que están viendo. Es un placer estar acá con ustedes. Bueno, la señorita Karen Allen es candidata a diputada también por Capital del Movimiento Compromiso Ciudadano. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación y señora. Señora, perdón. Richard Martínez es candidato a diputado también por Capital. ¿Cómo estás, Richard? Buenas noches, Germán, a la audiencia, a Patricia. Muy joven, Richard. ¿Casado ya? ¿O? Casado hace 15 señor años. También, entonces, Sí, señor Richard. señor. Hace 38 años y hace 15 años estoy casado. Bueno, Olga, este año cerramos, como dice el paraguayo, 15 años de diputación. Realmente, sí, este año cerramos los 15 años de mucho trabajo, de mucho sacrificio también, pero de muchísimas alegrías. En todos estos años, que como todo, trabajo cuesta, ¿verdad? En el lado emotivo, en el lado sentimental, del alma, sí tuve muchos cambios también, porque el tema de derechos humanos tiene uno que creer y que querer para seguir, porque es muchísimo dolor, conlleva muchísimo dolor lo que la gente cuenta, lo que la gente pasa, lo que la gente sufre, pero tuve la hermosa experiencia de poder incidir muchas veces en las vidas de estas personas. Anécdotas tengo para contar en cantidad, pero la que recordás así más fuerte.
Bueno, el caso de en una interna mía hace años, no, para este periodo, yo me voy al bañado justamente a pedir votos en una interna. Y le encuentro al señor pidiéndole el voto y me dice, doña Olga, ahora no quiero hablar de política, no me interesa porque tengo un gran problema. Ese problema consistía en su nieta de 4 años, donde por falta de 6 millones de guaraníes, la niña iba a morir. En ese momento a mí se me crea un montón de sentimientos. Yo soy mamá, soy abuela, soy un ser humano y prácticamente me dolió, me chocó que por falta de dinero, donde tenemos también acá un sistema de salud que no funciona, definitivamente no funciona, tenga que morir una niña. Rápidamente empecé a ver cómo generar esos 6 millones de guaraníes y me dice mi asistente, la señora Mirta Rodríguez, me dice, señora, usted siempre está en contacto con una institución admirable que es Corazoncito, vamos a llevar el caso y llevamos. 0 guaraní le costó la operación y cambiamos la vida. A mí me afecta mucho porque era 6 millones de guaraníes la vida de una criatura. Esa niña fue llevada, le llevamos nosotros, la doctora Patricia, un ángel de Dios, le operó el corazón. Esta niña hoy está en la escuela corriendo como una niña normal. Una niña que prácticamente se olvidó de su enfermedad. Y esas son cosas que también a uno le cala en la vida de haber evitado que esa familia tenga un ataúd en su casa. Haber destruido una familia por la muerte de una nieta. Y de eso hay miles de anécdotas que tenemos y esa es una de las razones y la fuerza de seguir. Yo hoy pudiese quedado en mi casa, ya misión cumplida, pero hay mucha gente que necesita. Y ustedes, como comunicadores, como periodistas, pueden saber que el tema de derechos humanos nadie quiere tocar en el Parlamento, porque cuesta, significa trabajo, significa pasión, significa sacrificio. Reconocer el día a día que el ciudadano, el vecino, la madre, el padre, la tercera edad, no son reconocidos. Hay que tener mucha humanidad para trabajar en esto, porque hay mucha gente que formó parte de la Comisión de Derechos Humanos y no tenía ni un gramo de sensibilidad, diputada, por ejemplo. Sí, Patricia, por eso digo, uno tiene que conocer. Yo en estos 15 años, lo que hago ahora en mi campaña, lo hago los 365 días. Yo me voy a las manifestaciones, me voy a la casa de personas. La vez pasada una señora que tiene un problema, vio unos delantales que estuvimos repartiendo, haciendo campaña. Y es una señora que tiene un kiosco cerca de Senadi. Se comunica al Facebook a ver si yo le podía llevar. Personalmente me fui a llevarle. Lloró, nos abrazamos. Acá hay muchos sentimientos. Acá es unirte a la gente. Yo no digo a lo mejor que no tenga sensibilidad, pero no tiene ese compromiso ciudadano de acercarse a la gente, de abrazar a la gente, como el caso de los niños con leucemia, por ejemplo. Yo tengo amiguitos y ¿saben cómo duele cuando uno va y la cama está vacía? ¿Qué significa eso? Que muchas veces no hay medicamentos. Con el esfuerzo que hace, que murió. Partió, se fue el niño. Y hablo tan bien de los médicos porque hacen tanto esfuerzo por esos niños. Y el compromiso de ir a ver una cama donde el niño con quien ayer estuviste hablando ya no está, es fuerte, es muy fuerte. Yo muchas veces lloré de impotencia, muchas veces hasta conmigo mismo peleé. Y ese es ¿Qué se puede hacer por ello, Olga? Muchas cosas. El personal médico excelente, humanitario, prever los medicamentos.
no solamente para los niños con leucemia, sino tengo amigos que inclusive tienen fundaciones, se reúnen, donde hoy día, por ser pobre, uno muere porque no tiene para comprar medicamentos. ¿Cuánto cuesta una quimioterapia? Millones de guaraníes que nadie puede alcanzar, ni la clase media. IPS, cero stock de medicamentos ahora para el cáncer y para el lupus. Tenemos que estar rogando cuando IPS tiene la obligación de tener medicamentos para los enfermos oncológicos. Diálisis, ni qué decir, cuántas veces se han manifestado personas con diálisis, con no sé cómo se llama, ¿verdad? Con el catéter puesto. Yo una vez atropellé IPS. Hace muy poco volví a llamar al presidente de IPS y qué dolor cuando algunos compañeros dijeron, discúlpele a la diputada Olga, le está molestando a usted en horas de trabajo. Caramba, se está muriendo gente. Me acompañó un amigo. Usted conoce, diputada, vos conocés, diputada, una película que se llama John Q. John Q es una película con Denzel Washington en los Estados Unidos que, bueno, voy a contar lo más rápido posible. Un padre, Denzel Washington, tiene un hijo, su hijo se le detecta una enfermedad del corazón congénita del corazón, no había forma, solamente trasplantándole. Recurre a su seguro, le dicen no. Recurre al seguro de la ciudad, a la autoridad de la ciudad, le dicen no, el Estado no, a nivel nacional le dicen no. Entonces le dicen no, mi hijo no va a morir. Asalta la sala de emergencia de un hospital con armas. Asalta. Y le dice a las autoridades, me obligaron a hacer esto, ahora o le trasplantan a mi hijo o yo mato todo lo que hay acá adentro. Y fue simpático, porque después de la película, al final llegó el donante, se le hizo el trasplante y todo, ¿verdad? Pero no sé si estamos muy lejos de eso acá en Paraguay. Estamos cerquita. Y la impotencia, imagínate, Germán, pongámonos un minuto en el lugar que sean nuestros hijos, nuestros nietos, son capaces de cualquier cosa. Acá no se llega todavía a eso, pero por eso hay esperanza con un presupuesto. El presupuesto cubre. ¿Dónde está esa falta de prevención? Me dice el presidente de IPS, señora, todos los años pasa esto. ¿Y por qué tiene que pasar? Si usted, señora Patricia, es asegurar el IPS, usted tiene la obligación, tiene el derecho. Y IPS tiene la obligación, no se discuten las cosas. Pero acá el tema de salud es un tema para mí prioritario. Porque sin salud, ¿qué haces? No haces absolutamente nada. Estuvimos con Richard y con Karen hace unos días en Ceballos. Y una de las cosas que dije me cambió parte de la vida. Pues la diputada que es Olga, hoy no es la diputada de 15 años atrás. De hecho, hay un material, Germán, que habla justamente del trabajo de la diputada. Hay un material. Sí. A ver si podemos ver, director, ese material. Abogada especializada en Derecho Criminal, en Derecho Procesal Penal y de la Familia. Presidenta en varios periodos de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja. Yo me he quedado en casi todos los recesos, no como parte del Congreso, sino que en las oficinas de Derechos Humanos. Y un colega que era secretario en esa época, no de este periodo, le dije, ¿qué vamos a hacer si vos viajás? Porque vos sos el secretario y necesito tu firma. Y me dejó 15 documentos firmados en blanco. Y le dije yo, Dios mío, ¿por qué no le dejás a tu correlí esto? Le dije, no, ellos me pueden hacer algo, vos no. O sea, son cosas de confianza que realmente... Bueno, ahora yo abro la oficina a las 5 de la mañana, hasta las 8:30 atiendo derechos humanos. Y llegaba, nadie creyó. Y me llamó una vez, y voy a decir nombre y apellido, el señor, con mucho respeto, digo, el caballero Vargas, que pidió hora, ¿verdad? Por un problema que le llevaron. Y le dijo a mi secretaria, no tenés una hora cristiana para que me atienda la comisión.
La salud pública es una de las grandes deudas a nivel Estado y, de acuerdo a su vivencia parlamentaria, nos cuenta los aspectos urgentes que atender. El de los enfermos oncológicos. Eternamente con problemas. Yo tengo grupos y asociaciones de enfermos oncológicos que constantemente luchamos por el famoso stock cero. Hoy mismo, hasta una doctora, una flamante doctora está sufriendo por falta de medicamentos oncológicos y eso y también de los enfermos renales con quien trabajo, porque ellos dependen de una máquina y las personas con cáncer dependen de drogas. Eso se corta y se retrocede totalmente el tratamiento. Conozco perfectamente eso. Querría, por ejemplo, impulsar una ley con una sanción severa, sea el ministro de Salud, y también a IPS, que deben surtir los medicamentos a los enfermos. No puede ser que hoy en el país muera un niño o muera una persona destruyendo una familia. El cáncer no puede destruir a la familia. El Estado tiene que estar ahí. Luego de haber militado con Patria Querida y como independiente, hoy la diputada Olga Ferreira es candidata por el movimiento Compromiso Ciudadano Lista 10. Yo sé cuál es mi trabajo de legisladora, legislar y monitorear el cumplimiento de la ley. Pero por el ausentismo del Estado muchas veces, o porque las instituciones no funcionan como deben funcionar, nosotros tenemos que gestionar algunas cosas y golpear puertas. Karen, ¿cómo ves la política, la gestión parlamentaria? ¿Qué puede hacer en caso de llegar a la Cámara de Diputados? Bueno, Germán, yo me siento que represento a las mujeres, amas de casa, de donde tomé la invitación de la diputada Olga Ferreira para acompañar esta lista. Estando estudiando los exámenes finales con mis hijos, asumo este desafío porque creo que es necesario humanizar la política, devolverle a la sociedad los valores y principios sobre los cuales necesitamos fundar una vez más nuestras leyes, nuestras instituciones. Y pienso que el valor de la mujer es mayúsculo. Lo que nosotras podemos dar, acabamos de ver, ¿verdad?, en lo que nos ofrece la diputada Olga Ferreira, lo que nosotras podemos dar es esa parte humana con una vista maternal, un abrazo fraterno a todo esto que se está haciendo y sobre todo desde el punto de vista de la mujer trabajadora, la cuñá Bareté, la famosa gloriosa mujer paraguaya. No digo que soy, pero quisiera ser cuando sea grande. Y en ese trabajo estoy. Gracias. Richard, un joven como vos, ¿cómo ves la política, el parlamento? ¿Cómo ves esto? Y la verdad que, Germán, yo me metí a la política por el tema de que veo que muchos jóvenes tienen miedo de entrar porque piensan que va a seguir siempre igual. Si uno no entra a jugar ese juego sucio de la política y limpiar lo que le molesta, no vamos a cambiar nada. Vamos a seguir peleándonos por redes sociales, por los colores, vamos a seguir estando sin trabajo, sin salud y sin futuro. Principalmente sin futuro. Entonces, digo, si yo puedo hacer que los jóvenes entren a la política demostrando trabajo honesto y confiable, yo creo que nuestro país puede cambiar. ¿Hay algún proyecto, Richard, en mente, algún sector que te preocupa principalmente? Sí, el sector del trabajo es el emprendedurismo. El emprendedurismo hoy en día en todos lados está de moda y sin embargo es algo que nosotros hace rato ya tenemos. En Paraguay tenemos el emprendedurismo pero informal. El vendedor de chicle que sube al colectivo, el que pone su puesto de asadito en la calle después de venir de su trabajo otra vez para que le alcance un poco de plata, pone un puesto de hamburguesa o asadito y el vecino enseguida le copia porque le va bien. Son gente que sobresale y crece, está bien, pero no todos tienen la formación ni la guía correspondiente para poder seguir adelante y ver cómo puede invertir ese su dinero ganado. Entonces, hay un proyecto grande que estábamos pensando con el doctor Bendaña, ¿verdad? Aparte de la parte de educación financiera, es el de ver de dotar un capital semilla para los emprendedores. Un capital semilla que es
Es un capital que a lo mejor puede ser reembolsable o no reembolsable por el Banco Nacional de Fomento. El Banco de Fomento hoy en día tenemos que acordarnos que tiene la mayor parte del salario, o sea, casi todo el salario del Estado tiene hoy en día. Tiene muchísima liquidez y no está pudiendo ubicar eso dentro del mercado. Hemos prestado dinero a empresarios privados, hemos subsidiado muchas cosas. Entonces, ¿por qué no dar capacidad de trabajo a la gente? Emprendedorismo. Sí. Bueno, Olga, allá mirando la cámara, ¿qué le decía a la gente que ya te conoce? Y no sé si hay una gente que no te conoce, ¿verdad? Yo creo que ya no existe gente que no te conozca, pero ¿por qué tienen que volver a confiar en vos para que le represente en la Cámara de Diputados? Para seguir trabajando de la misma forma, en primer lugar, hemos cambiado la vida de mucha gente. Como suelo decir, estos hombros recibieron millones de lágrimas de la gente. Estuve ahí muchas veces, no resolví sus problemas, tuve muchos errores, pero cambiamos la vida de muchos ciudadanos que hoy reconocen. Lista 10, compromiso ciudadano, como su nombre lo dice, es mi compromiso, y una prueba de que quiero traer acá en la mesa para todos ustedes es la presencia de dos jóvenes que anhelo tremendamente que sigan este trabajo que empezó Olga humildemente, pero necesito el voto de ustedes para seguir trabajando por la tercera edad, por los niños, por los enfermos, por las mujeres y por todos los hombres, porque me considero voz en el Parlamento de aquellos que no tienen o no se animan. Gracias, Olga. Muchas gracias. Gracias. A ustedes. Karen, muchas gracias, Richard. Gracias, Germán. Muchas gracias. Patricia, ¿tenemos algo? Bueno, creo que tenemos abuelita, si me avisan para que volvamos a hablar de ella, o directamente vamos al aplauso. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Sí. Breve pausa y continuamos. Bueno, ahora sí, Patricia, nos estábamos riendo antes de empezar, ¿eh? Exactamente. Acá ya me estaba presionando para saber a quién yo le voy a votar. ¿Sí? No. Ni a Santi Peña le había dicho. ¿Te acuerdas que Sí. Santi Peña preguntó y Marito también? No, tampoco. ¿Y Voto votaste por secreto. Santi Peña? Voto secreto. No, después de haber perdido, te acababa de decir que votaste por Santi Peña. No voté si estaba trabajando yo. ¿Te acuerdas que estuvimos trabajando por todos lados, vía las internas? Patricia. Disculpamos. Bueno, ahora sí estamos con el equipo de Hagamos. Más conocido, Patricia, como el equipo de Tony Apuril. Claro. Es más conocido de esa forma. El ex concejal Tony Apuril. El concejal. ¿Todavía? Él está con No, es permiso. concejal. Pero está con Concejal, no permiso. tiene ni un impedimento para la candidatura. ¿Acaso no era tu señora que estaba en el cargo ahora? Ah, ya. Cuando ¿Cuál yo, es el- cuando yo salga alguna Ella es la vez, que se va a quedar en sí. tu cargo. Ah, ya. Y concejal, está bien. Aclarado. Bueno, Eduardo Viedma es candidato a diputado por Capital, número 1 del movimiento Hagamos. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Germán. Buenas noches, Patricia. Un gusto realmente estar en tu programa y compartir algunas ideas que tenemos en la cabeza para el futuro de Asunción y del país. Tony Apuril es candidato número 1 al Senado por el movimiento Hagamos. Por el partido, perdón, es un partido, del cual Tony también es presidente de ese partido. Sí. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ahora lo único que van a decir es que yo me autopuse de presidente. Claro, porque hubo una discusión de que cuando vos salgas de la concejalía se va a quedar tu esposa ahí, pero ella Pero estaba vos ya no como fuiste- suplente. Vos no fuiste la que le entrevistó a ella No, en el no, día. no. Porque yo me acuerdo de que se le hizo una nota justamente Sí, del sí, canal. Cuando se hizo la proclamación, Claro. ¿verdad? Y Ella está proclamada, no es que después está ahora nomás. Claro, absolutamente dentro de lo... Ya. Así como hay otros que estoy escuchando que son gobernadores y sus señoras son candidatas a diputadas, algunas son gobernadoras cuyos maridos son candidatos. O sea, Sí. en el mundo hay normalmente esos son cargos electivos. Para que lleguen tienen que Ser votados. Ser votados. Es así. Martín Cáceres es candidato a Parla Sur, a parlamentario del Sur. ¿Cómo estás, Martín? Buenas noches, Germán, Pati, Edu, Tony. Buenas noches, Paraguay. Bueno, Eduardo, contame, ¿por qué te metiste a la política? Y ¿Cuál es tu acá objetivo? la culpa tiene Tony una gran parte. Sí. ¿verdad? ¿Viste? Te dije todo es Todo acá. es la Más culpa de fácil Tony. culparla a él, ¿verdad? No, pero la verdad es que en el partido Hagamos tenemos un espacio que veníamos buscando ya hace rato desde el punto de vista, digamos, de técnico,
porque yo estoy como presidente de la Asociación Paraguaya de Energías Renovables. Estamos en un proyecto de ley que ya presentamos en el 2014, pasó por dos, ¿cómo se llama esto? Audiencias públicas, y también se aprobó en el Senado el año pasado, se aprobó en diputados y fue vetado el proyecto de ley de fomento de energías renovables por el Ejecutivo en diciembre del año pasado. Lo cual significa un gran retroceso para el país a nivel de desarrollo de energías renovables. ¿Y por qué fue vetado? Y fue vetado básicamente porque la ANDE fue la que hizo el veto y tiene temas técnicos ahí, pero realmente lo que dicen es que no está de acuerdo a la política energética también lanzada por el Poder Ejecutivo el año pasado, que básicamente lo que dice es que hay que desarrollar primero todos los proyectos hidroeléctricos del país para empezar a pensar en energía solar, energía eólica, o sea que hay que mascar todo el chicle para poder cruzar la calle. Y más o menos así, ¿verdad? Lo que pasa es que desde el punto de vista de proyecto, como ustedes saben, es un proyecto como Itaipú, Yacyretá, Corpus, que es lo que falta hacer, Itacorá y hacer, digamos, Añacuá. Digamos, estamos hablando de varios miles de millones de dólares, ¿verdad? Sin embargo, un proyecto solar o eólico son proyectos ya de menor rango, de menor volumen de dinero, pero con el mismo potencial de generación. ¿Y sin esa ley incentivaba eso? Esa ley incentiva porque Paraguay no tiene una ley de fomento de energías renovables. A Paraguay le falta, es más, nosotros ahora somos signatarios de IRENA. IRENA básicamente sería como la OEA de las energías renovables a nivel mundial. Es un organismo internacional en el cual Paraguay es el último país de Sudamérica que firmó como signatario de IRENA. Por tanto, ahora nosotros estamos obligados a desarrollar el tema de energías renovables, no solamente para electrificar el país, sino también para disminuir el consumo de la biomasa. Porque el problema que tenemos en Paraguay es que el 41% de la población todavía cocina, todavía tiene luz y todavía se calefacciona en días como hoy medio fresco con leña, no con electricidad. O con carbón. O con carbón, es la misma cosa, es biomasa. Entonces, esa leña de dónde viene? De nuestros bosques, no viene de otro lugar. Nosotros no tenemos reforestación. Por tanto, es una crisis que se nos puede venir encima, aparte de la crisis de consumo eléctrico, que según la ANDE mismo, en 10 años nosotros estamos consumiendo toda la energía que hoy generamos en Itaipú y Yacyretá. Si no empezamos a desarrollar algo en paralelo, vamos a tener un problema grave. ¿Por qué ese proyecto le molestaba a la ANDE? No sé si le molestaba o es una cuestión más bien de, digamos, de no meterse en algo desconocido, ¿verdad? Porque hay mucho... ¿Y vos crees que hay cosas positivas? Claro, lo que pasa es que hay cuestiones técnicas que son complejas, ¿verdad? Que evidentemente se necesitan estudios y la gente que está acostumbrada a una forma de hacer las cosas es difícil. ¿Y vos impulsaría eso en caso de llegar a la Cámara de Diputados? Yo quiero impulsar varias cosas, el tema de energía renovable, el tema de cuidado del medio ambiente y principalmente valorizar la energía. La energía hoy de Itaipú y Yacyretá básicamente no nos está dando ningún tipo de beneficio más que cesión de energía, ¿verdad? Que un poco dinero por eso, y por el uso de los royalties que son por el uso del río. Si nosotros tenemos el tratado de Itaipú para renegociar ahora para el 2023, en realidad este gobierno es el que le va a tocar renegociar. No va a ser el gobierno del 2023. Y este Parlamento. Y este Parlamento. Entonces, si nosotros no empezamos a mirar que eso puede dar un cambio grande al país en cuanto a ingresos al presupuesto nacional, va a ser muy difícil. Y todos los ciudadanos tenemos que estar, digamos, conscientes de que eso se tiene que desarrollar y todos tenemos que conocer, digamos, los puntos que se van a negociar. O sea, con él tenemos un técnico en cuestiones energéticas, uno de los pocos candidatos técnicos en cuestiones energéticas. Exacto. Bueno, hay un material, antes de irnos, donde queremos empezar a irnos contigo. ¿Sí? Okay. Hay un material a ver ese material. Gracias, ante tuyos estamos aquí con Arpico Torres transmitiendo acerca de un sondeo por el cual queremos saber acerca de los candidatos a diputados por el Departamento Central. Señor, estamos haciendo un sondeo para saber la preferencia de la gente acerca de los candidatos a diputados por Central. ¿Usted tiene alguna preferencia? No, yo no le conozco a nadie. Y está Tite Conrola, por ejemplo, el humorista. Obvio, el payaso. ¿Quién me va a votar por ese? ¿Qué mérito que tiene ese? Obvio. Bueno, tiene un licenciado en Administración de Empresas, tiene unos másteres en posgrado en España, magíster en Planificación Estratégica.
¿Qué es eso? ¿Es que no sirve eso? Si estamos, no tenemos que seguir así como estamos. Bien, estamos en corrupción. Así no tenemos que seguir. Bueno, así hemos llevado la opinión de las personas sobre el... Ese no es ese AO. Sí, ese. Ese que sí hay, Sí. Ese va a estar ese. ¿Qué lista? Lista 20. Lista, ya está. Listo, yo soy tu ídolo. Ha sido a Pijo Torres para no te cuento. Listo. Listo. Bueno. Al final va a votar por Tito. Tony, ¿no sabes qué? Cuando yo le veo al equipo de la lista 20 acá de Tony, digo, se dan todos los presupuestos, empatía con el candidato, simpatía. Nos decía un profesor en Washington, sí, bueno, teóricamente estudiamos para ser asesor de campaña, nos decía, la primera pregunta que ustedes tienen que hacerse si van a tomar el trabajo de asesor a un candidato es la siguiente. ¿Usted le invitaría en su casa a un asado a esa persona? Si la respuesta es sí, entonces agarre el trabajo, decía. Y Tony es uno de esos tipos al cual cualquiera quería invitarle a su casa a comer un asado. A la bucha, avísenme, pues. Voy a hacer una agenda y vamos a recorrer el pesebre. Bueno, Tony, ¿cuál es la idea? Recién quería agregar nomás algo a la interesantísima exposición que tiene nuestro candidato, Carlos, prácticamente nuestro ídolo también, entre otros, porque tenemos, así como tenemos un experto en energía, tenemos una experta en educación, ¿verdad? Que también acaba de entregar su ¿cómo se llama eso? Su maestría. No, pero de su maestría ya. Y así tenemos varios expertos en diferentes ámbitos, ¿verdad? Pero volviendo al tema de la energía, ¿verdad? ¿Por qué no nos abrimos a las energías alternativas? No solamente para tratar de empujar al país a obtener una mayor captación de todo lo que está a disposición del Paraguay. El Paraguay tiene una cantidad de recursos de explotación, sobre todo en materia de energía, que nosotros estamos dejando pasar. Y eso me parece que es preocupante en el siguiente sentido. Vamos a hacer esta reflexión. Acá después le vas a preguntar técnicamente cómo es el tema a Eduardo. Pero en la zona Alto Paraguay, ¿verdad? Tenemos un promedio estadístico de 360 días al año con viento caliente, de 40 grados por lo menos, ¿verdad? Que entra y básicamente su función es romper las bolas, ¿verdad? Nosotros hicimos la pregunta que cualquier paraguayo tendría que hacerse. ¿Por qué no hacemos que ese viento caliente trabaje por nosotros? Ahora, en este momento, no nos está produciendo otra cosa que ganas de rascarnos, ¿verdad? Pero podríamos hacer que produzca plata. Y qué bien, qué lindo sería incentivarle a las empresas para que entremos en una suerte de APP, de manera tal a que las empresas ganen su plata y la comunidad que sea capaz de desarrollar eso reciba un emolumento por ese beneficio de esa energía que se produce por ese viento que en este momento no está haciendo nada útil, pero que si tratado o procesado con los conocimientos que hoy disponemos, puede estar produciendo una energía que puede estar introduciendo unas monedas dentro de la economía de esa comunidad, que bien podría beneficiarse, en vez de tocar el bolsillo de sus ciudadanos, hacer que el viento, que hoy no produce nada, me haga el puente que está faltando, me ayude a faltar la cosa o me ayude a la salud de mi población. Hoy no está haciendo nada ese viento. Mañana puede poner una monedita, quizás no, o quizás sea muy buena la plata, porque aparte del viento había sido el sol, puede estar trabajando por nosotros, ¿verdad? Y sobre todo en el Chaco, tiene una exposición terrible al astro del rey, que puede estar inclusive solucionando los problemas de energía eléctrica de todo el país. Eduardo hizo un cálculo de cuánto por cuánto tendríamos que poner paneles solares en el Chaco, que es un cuadradito en el Chaco, y ya estaríamos produciendo todo lo que el Paraguay consume. Bueno, yo no hice. Hizo una empresa uruguaya, ¿verdad? En realidad, que se dedica a hacer ese tipo de cálculo. Y bueno, hizo un 100 kilómetros por 100 kilómetros, lo que es hoy en paneles solares necesitaría Paraguay para el consumo actual. Pero o sea, si nosotros ponemos paneles solares 100, así mismo. La energía eléctrica de todo el país. De todo el país. Lógicamente... Y la energía eléctrica de todo el país creo que es el 10% de todo Itaipú. Por ahí. Así que estamos hablando del 10% de Itaipú. Y vos tendrías Itaipú solamente para vender. Así es. O sea, ese sería el negocio del Paraguay. Porque
por un lado la necesidad estaría satisfecha con esos paneles, ¿verdad? Entonces, Itaipú sería el negocio del Paraguay para presentarse en el mundo como un tipo que hoy, que a partir del 2023, mal negociado, tendría que recibir aproximadamente entre 1.300 a 1.600 millones de dólares año. 1.300 a 1.600 de dólares. Vos que sos un experto en finanzas, vas a saber que cuando vos sos un tipo que te va al mercado financiero internacional y decís, yo tengo un laburo donde tengo un ingreso de 1.600 millones de dólares anuales, quiero un préstamo. Y yo puedo demostrar... Y garantizado por el Brasil. Garantizado por el Brasil. ¿Qué te parece? No, es tu garante. No. Es la octava economía del mundo tu garante. ¿Verdad? Sí. Entonces vos le decís... yo 10.000 millones a la tapiche. Dame la mitad nomás, eso a 10 años. Por 10 años. O sea, ¿cuánto querés? Te van a decir los perros. Vos necesitas, hoy necesitas solucionar un problema de educación. Hoy necesitas solucionar un problema de salud. Esa es tu carta de garantía. ¿Tenés pero alguna garantía? Sí, acá está, mira. Mal negociado, 1.600 millones. Eso es lo que... Y si el negocio bien, voy a ganar más plata. Y eso no te estoy contando lo que puedo llegar a ganar con Yacimientos y Corpo. Hay otra cuestión también importante, que es el tema que ellos representan en el caso de APO en general, que es el desarrollo que estamos hablando mucho que nosotros también con los jóvenes que nos estamos cruzando en la calle, que es el tema de la mente, de la inteligencia y la creatividad de los jóvenes. Es tremendo lo que hoy se puede hacer a través de internet y a través de todas las plataformas. ¿Vos tenés una universidad, verdad? Estoy, sí, así es. Estoy en la universidad. Y por eso ahí por ejemplo se puede ver, tuvimos una charla, un debate hace poco en una universidad también, y justamente hablé eso y es como si fuera que se entusiasmaron todos ahí, porque inclusive le dije que podíamos ver la posibilidad, primero ampliar el ancho de banda de internet, que deberíamos tener un ancho de banda por lo menos el triple de lo que es ahora, ¿verdad? Eso se tiene que negociar. Y segundo, tener una conexión directa también a internet, o sea, a las líneas principales, ¿verdad? Una fibra óptica propia. Una fibra óptica propia, negociar con el Brasil, que ya le va a encargar acá Mercosur, ¿verdad? Y tener un ancho de banda mucho más respetable y que pueda desarrollar toda la genialidad que hay en los jóvenes de Paraguay y la creatividad que hay. Es terrible, es lo que nosotros hacemos. Uno de ellos es el tema de las herederas, ¿verdad? O sea, eso es oro puro. Y como yo soy músico también, pero soy músico malo, ¿verdad? No como que son todos famosos. Yo, por ejemplo, tengo mis temas en Spotify y gano plata ahí. Acá nadie me conoce, pero sacamos $5 al mes eso. Pero es algo que te permite hoy la tecnología. Ilimitado. Es ilimitado, no hay frontera. Germán, yo le quiero consultar a Martín antes que nos olvidemos de él, porque está medio calladito acá, Martín. Por favor, candidato a Parlasur, ¿qué hay para el Parlasur? Porque hoy le tenemos a los parlamentarios de Parlasur como los gran haraganes. Bueno, primero, y antes que nada, es una gran mochila y muy ingrata la que estamos llevando adelante hoy día como candidato a Parlasur. Oh, claro. Justamente por el legado que nos dejaron los parlasurianos anteriores y los que están. En el sentido de que nadie sabe qué es, para qué sirve, qué beneficio tiene Paraguay ahí, ¿verdad? Solo sabemos cuánto le pagamos mensualmente a ellos. Totalmente. Sí. Y el mayor problema de ellos es que no comunicaron hasta ahora de la gestión realizada. No sabemos qué hicieron, cuál fue el beneficio mayor del Paraguay. Bueno, y como primera misión, como candidato, tenemos la de informar a la ciudadanía a través de conversatorios, reuniones. Ahora estamos editando un video que vamos a estar publicando en estos días de la necesidad de que el Paraguay sea miembro del Mercosur y para qué está ahí, ¿verdad? Entonces, vemos que el Paraguay, y más el parlasuriano, es el bloque de representación de los pueblos dentro del bloque. Entonces, el parlasuriano debe ser el gestor, el embajador, el contralor de todo lo que pasa ahí en beneficio del Paraguay, velar por los intereses del Paraguay y también presentar los diferentes proyectos y programas. Tenemos una herramienta y un instituto muy especial ahí que le favorece mucho al Paraguay, que es el FOSEM, por ejemplo, el Fondo de Convergencia Estructural de Mercosur, en donde tiene un presupuesto de 127 millones anuales y el Paraguay solamente debe aportar $1 millón
y puede retirar 56 millones de dólares en diferentes áreas, para diferentes áreas. No reembolsables. No reembolsables. Para salud, salud animal, educación, vivienda, infraestructura. ¿Y usamos rutas. para eso hoy esa plata? Y se presentan, pero no al 100%. Porque tienen falencias lastimosamente los proyectos y nos pasan los filtros de la Secretaría Técnica para que sean desembolsados esos fondos, ¿verdad? Claro. Pero ¿cuánto sería en 5 años lo que el Paraguay podía utilizar? 275 millones de dólares. 275 para millones, infraestructura y no proyectos, reembolsables. no reembolsables. O sea, que ¿cuánto nos da hoy? Itaipú nos da 300 por ahí. 360. 360. O sea, lo que Itaipú, bueno, pero es por año. O sea, la cantidad de cosas que se puede hacer con esa plata si tenés un plan bien realizado. Y ellos lo único que quieren es que vos presentes bien los papeles. Tenemos 18 parlasurianos que no pueden hacerlo. Es el tema. Ellos prefieren estar en el anonimato. Sí, que nadie sepa de Justamente ellos. para que la ciudadanía no le exija resultados. Sí. Así es. Sí, ¿qué pasa con los fondos si es que no usamos? Sí, usa ahora. Claro. Creo que no se acumula. Sí. No usaste y se perdió. Así mismo. Entonces estamos Bueno, Eduardo, perdiendo. contame entonces, te está mirando en este momento la Asunceno y te dice, ¿por qué yo tengo que votar por Eduardo Viedma? ¿Cuál sería tu respuesta? Y bueno, principalmente votar a Hagamos, que somos un partido totalmente diferente a lo normal, a los partidos tradicionales principalmente. Estamos con propuestas reales, con propuestas en las cuales lo principal es escuchar a la gente, a los ciudadanos, y lo principal es interactuar con cada uno de ellos y no una vez estando en el Parlamento, digamos, no ser parte de esa claque y esos privilegios que todos tienen y que ellos lo único que se busca hoy es privilegio. Nosotros queremos romper con todos esos esquemas, nosotros queremos estar con la gente, participar con la gente y para eso vamos a usar la tecnología, que Tony puede hablar más de eso, que es justamente tratar de juntarnos con la gente, decidir con la gente, votar con la gente y siempre estar del lado de la gente. Ese es nuestro espíritu. Tony, ¿por qué por Hagamos? ¿Por qué lista 20? Mira, podemos decir muchas cosas, ¿verdad? Pero más allá de eso, la gente sabe, la gente nos conoce. La credibilidad es algo que, más allá de que te guste o no te guste lo que hacemos, o el humor, o quieras tratarnos de repente como lo hace alguno de payaso, que es una noblísima actividad, el tratar de llevar un poco de alegría o hacerle sonreír a la gente, es lo más noble que me parece que puede haber, ¿verdad? Más allá de eso, yo lo que creo es que la credibilidad que tenemos nosotros en 30 años es algo que nos permite decir que si queremos hacer algo, si decimos que vamos a hacer algo, es muy probable que lo hagamos, ¿verdad? Es muy difícil que no lo hagamos, ¿verdad? No estamos, no tenemos todavía, aparte de la credibilidad que creo que tenemos la garantía de que lo que hemos hecho nos avala, ¿verdad? Nos avala en el sentido de que no nos vamos a meter en esto al pedo. Y de hecho lo estamos haciendo de la mejor manera y con un nuevo lenguaje. Tony, quiero que me haga ese juego de votar lista de 20 que bien reviente. ¿Cómo es? ¿Cómo cerramos? ¿Cómo es, Tony? Reviente quien reviente, votar lista 20. Con la cabeza, con los dientes, votar lista 20. ¿Ya tuviste suficiente? Votar lista 20. Gracias, señores. Muchas gracias. En NBS. Por supuesto. Gracias, Tony. Muchas gracias. ¿Querés un país diferente? O Votar pensar lista diferente, 20. votar lista 20. Gracias, Martín. Buenas Muchas noches. gracias. Nos vamos, Patricia. ¿Nos vamos ya? No. Tenemos Una pausa. Una pausa, volvemos enseguida. Una pausa más. Bueno, nos vamos, Patricia. Nos vamos hasta el próximo domingo puntualmente No, a el las próximo 20. domingo no tenemos programa. Ah, cierto. Qué suerte que me avisas, Germán. Así le avisamos a la gente también. Están Domingo- aplaudiendo los muchachos. Acá no hay domingo de programa Pascua, ahí. Domingo de Pascua. Pero el año pasado llegamos a tener, ¿te acordás? ¿Hacia tu barrio se da todavía el chachá por la cola domingo de Pascua o no? Sí, se da todavía. Se da ¿Sí? todavía. Bueno, Nos vemos vamos. entonces dentro de 15 días, entonces. Dentro de 15 días. Está bien. Dentro de 15 días, si Dios quiere. Hasta pronto. Nos vemos dentro de 15 días, si Dios quiere.